Mi nombre es Shirley Ruiz, tengo 35 años, llevo 2 años más o menos en la fraternidad. Llegué por una amiga que conocí a través de un grupo de oración en busca de la restauración de mi matrimonio. La conozco, ella es de Honduras y me invitó a esta bella organización. Ya nos logramos contactar pues con las personas de la ciudad de Bogotá y llegué de esa manera en la ciudad de Medellín a uno de los capítulos. Actualmente tenemos 2 capítulos, el del Medellín y el de Itagüí. Dios realmente ha sido muy fiel porque la manera en que llegué para mí fue extraordinaria y desde el momento que llegué a esta organización conocí mucho más de esa relación con el dueño de la organización. Les cuento que soy la pequeña de 5 hermanos, soy la menor. En mi niñez fui una niña demasiado rebelde, conflictiva, una persona muy insegura, temerosa, eh, me sentía siempre muy rechazada y siempre fui demasiado complicado para mi mamá, para mi familia. No conocí a mi padre, lo cual eso creó en mí un dolor muy fuerte y generó muchas dudas acerca pues de para qué estaba acá. En todo este caminar conocí personas desde muy pequeña, empecé a consumir licor, más o menos a partir de los 13, 14 años empecé a consumir licor, a los 15 años conocí a mi primer novio y fue una relación realmente tóxica. Allí los dos empezábamos a vender tortas de marihuana para podernos pagar la rumba y así. Eh, Terminé con esa pareja, conocí al papá de mi hijo a los 16 años, 3 meses más o menos después de haber terminado con mi novio, que duré casi un año y medio. Quedé en embarazo de mi hijo a los 16, lo cual fue pues un impacto muy fuerte porque fue un embarazo de alto riesgo y donde yo tenía una vida muy pesada porque venía de una vida de rumbas, de alcohol, de drogas, y llegar como a madurar de una para mí fue como un golpe muy fuerte y entré en una depresión muy dura. En el embarazo, todo el embarazo fue de alto riesgo, fue un embarazo muy difícil porque siempre estuve en el hospital todo el embarazo, no me podía mover absolutamente a hacer nada. Eh, ya mi hijo nació, en ese momento busqué a Dios durante todo el embarazo, me apegué a mi familia, nunca había sido apegada a mi familia y en ese momento ahí sí me acordé que Dios existía, empecé a asistir con mi mamá a la iglesia, pero cuando nació mi hijo se me olvidó de esa necesidad. Entonces volví a lo mismo, a las rumbas, a las fiestas. Mi hijo tuvo que crecer en un ambiente súper pesado porque veía a su mamá desde muy pequeño él llegar borracha y en medio de todas esas rumbas conocí a quien es mi esposo actual. Empezamos una relación muy mala, llena de celos, de conflictos, de violencia verbal, física de mi parte hacia la de él y el verbal. eh, Fue algo que mi familia tuvo que vivir de muchas maneras, en donde habían demasiados golpes y bueno, terminamos durante 9 meses. En ese momento todo el mundo pensaba que ya era pues la definitivamente que ya íbamos a terminar, que ya cuando nos encontramos en una de las fiestas y empezamos a hablar nuevamente y decidimos casarnos. Nos casamos así muy apresuradamente, eso fue, nos volvimos a reencontrar como en junio y dijimos, bueno, casémonos en diciembre. Él tenía mucho temor de contarle a su familia, él en ningún momento le contó que teníamos planes de casarnos, les vino a contar faltando 15 días para ya casarnos. Entonces, obviamente para la familia de él eso fue un golpe muy fuerte porque él y la mamá siempre han sido muy allegados y muy apegados. Y
fue un choque muy duro, tanto para ella como para mí, porque inclusive discutimos faltando muy poco para casarnos. El día anterior del matrimonio peleamos de una manera horrible, pero como ya teníamos todos los preparativos listos, dijimos, bueno, ya casémonos. Fue así como, igual mi pensamiento era, yo me quiero casar, así el matrimonio me dure 2, 3 meses, pero yo me quiero casar, no importa. Y el que va a ser mi esposo es Santiago. No me importaba, o sea, yo no estaba preparada para el matrimonio, yo estaba era preparada para la boda, la fiesta, la reunión y ya. Así fue, nos casamos. Durante los primeros años de matrimonio siguió lo mismo que cuando éramos novios, rumbas. Mi casa era el centro de la fiesta, o sea, todo el tiempo la gente permanecía en mi casa y como en ese momento trabajábamos en discotecas, entonces ganábamos muy bien, pero trabajábamos siempre en las discotecas, entonces estábamos rodeados siempre de muchas cosas pesadas. Mi niño tenía que, pues yo a veces lo dejaba donde mi mamá para poder seguirme farreando y rumbeando pues todo el fin de semana. Eh, en ese tiempo me enfermé, yo en ese tiempo trabajaba de asesora comercial y tuve un problema en la voz que me quedé sin voz casi 2 años y medio, inclusive un poquito más, lo cual dejé de ganar comisiones y mi vida cambió mucho porque yo estaba acostumbrada a unos gustos donde las comisiones eran muy buenas, entonces podíamos pedir domicilios todos los días y más lo que trabajamos los fines de semana. Entonces, entré en una depresión muy fuerte. Ya, aparte de lo que ya tenía del problema de la tiroides y del problema de la voz, que eran unos nódulos que no me permitían hablar, eh, fue muy impactante. Y aparte de los problemas que tenía en ese momento con mi esposo, por los celos, por muchas cosas. Como mamá, nunca fui como ese ejemplo de madre para mi hijo. Él tuvo que crecer prácticamente solo. Él estaba en la casa y desde muy pequeño aprendió a hacerse comida y bueno, cosas así. Más o menos él teniendo 9 años, nosotros vivíamos en un apartamento los tres ya solos y yo ya estaba muy aburrida, estaba muy deprimida, inclusive ese día habíamos discutido mi suegra y yo y mi esposo y bueno, entonces yo le dije a mi mamá que pues que dejara a mi hijo en la casa de ella, que yo ya sabía que mi esposo salía de trabajar tipo 10 de la noche y yo dije, bueno, voy a estar sola todo el día y cuando Santi llegue, ya voy a estar dormida y, o sea, mi pensamiento era que iba a estar dormida, ¿cierto? Pero lo que yo estaba pensando era un suicidio. Dios es tan grande, yo ahí en una de las tantas veces que Dios me ha tocado y me ha llamado, porque Él siempre me ha llamado, pero yo nunca lo he escuchado en medio de mi rebeldía. eh, Ese día él trabajaba hasta las 10 de la noche y le dieron permiso para salir a las 2 de la tarde. Él de sorpresa para tratar como de mitigar los problemas y sorprenderme, fue por mi hijo, donde mi mamá, y llegaron mucho más temprano. Claro, como él llegó con mi hijo, el que me encontró fue mi hijo tendida en la cama, casi muerta, a los 9 años. Para él eso fue un impacto muy fuerte. Él era un niño pues muy cariñoso conmigo, a pesar de que yo no era una buena mamá, él siempre era muy cariñoso. Inclusive pues cuando estábamos borrachos me decía, mamá, yo no te quiero ver así, y aunque yo sentía dolor, yo no era capaz de cambiar, yo quería cambiar, pero el ambiente en el que estábamos no nos dejaba. Y ver eso a sus 9 años fue un impacto muy grande, lo que para él me dijo, si yo no le importé para usted quitarse la vida, usted tampoco me va a importar como mi mamá. Entonces se hizo una brecha muy fuerte entre los dos, cambió mucho, se volvió una persona muy retraída, muy solitaria, de no ser de amigos ni nada. Ya ahí en ese momento pues empecé a cambiar un poco con él y eso, pero sin embargo seguíamos en lo mismo, o sea, en la misma rumba, la misma gente, todo igual. Cuando llevamos 5 años de casados, después de venir de unas vacaciones
de la playa y eso, de, no sé, yo notaba a mi esposo súper extraño, muy ido, muy aislado, y yo también ya estaba muy aburrida de esa situación. Yo decía, yo, ¿para qué me casé? Yo no tengo necesidad, qué pereza, yo no quiero a este hombre, es un amargado, a toda hora se enoja por todo, no, yo quiero una vida sola. Y yo sé que él también pensaba exactamente lo mismo, porque la vida era muy pesada, peleábamos horrible, o sea, eran golpes tras golpes y humillaciones de parte de los dos. Entonces, más o menos el 5 de enero, yo le dije a él, yo, ¿usted está aburrido conmigo? Separémonos. Me dijo, sí, separémonos. Así fue, nos separamos. Ya en febrero estábamos separados. Yo, mi hermana mayor, que ha sido pues mi pilar, mi mamá, mi papá, eh, inmediatamente me consiguió un apartamento para irme a vivir con mi hijo y así fue. Después de esa separación, sin embargo, yo sentía que mi esposo era mi posesión, yo era su dueña. Le hice un escándalo en el apartamento donde nos llamaron la policía. Bueno, yo parecía una loca acosándolo, hasta que yo decidí yo no más. Ya ahí yo empecé lo mismo. Como ya estaba soltera, empecé otra vez a rumbear, a salir, en una fiesta. Yo me vine en un taxi y ya estaba muy borracha. Yo decía, yo no me quiero ver así. Yo le decía al señor, señor, lléveme a mi casa, por favor, no me vaya a hacer nada. Él me decía, bueno, cuando ya llegamos, me dijo, niña, mire, la dejé en su casa, está bien. Bueno, me subí. Cuando yo subí las escalas y entré en la habitación, yo sentí un dolor tan fuerte que empecé a llorar. Empecé a llorar y yo me caí en la cama, en el piso, y yo empecé a clamar a Dios. Y yo le dije, Dios, si tú de verdad existes, si yo de verdad soy tu hija, yo quiero que me saques de este mundo. Yo no quiero seguir viviendo esto, no quiero que Miguel tenga que vivir más tiempo esta situación. Yo quiero recuperar a mi familia, yo quiero recuperar a mi esposo. Ahí empecé a buscar a Dios, a conocerlo. Me recomendaron una película del cuarto de guerra y empecé a hacer mi cuarto de guerra, empecé a orar, a conocer la palabra en medio de mi ignorancia, a conocer la Biblia, bueno, a leer, a estudiarla. Empecé a buscar muchas cosas. En medio de querer conocer a Dios, también empecé a buscar cosas de brujería, de hechicería, de un montón de cosas que lo único que hacían era maldecir más mi familia y traer más ruina, porque mientras yo más hacía cosas en contra de mi esposo, él más mal me trataba, más se alejaba de mí, y Dios lo que quería conmigo era cogerme sola y decir, pues, y desintoxicarme de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Y así fue, él lo hizo, puso personas a mi alrededor, llegué a esta fraternidad, siendo muy sin saber para dónde ir. Conocí a personas maravillosas y a través de los testimonios fue como, bueno, el testimonio que me tocó fue muy parecido al de mi relación con mi esposo. Y yo dije, bueno, si esa persona pudo restaurar su hogar, yo también lo puedo hacer. Si esa persona pudo cambiar, también lo puedo hacer. Y así fue, a partir de ese momento empecé a cambiar, eh, empecé a conocer personas que me hablaban de Dios, empezó a enamorarme Dios de una manera tan maravillosa y empecé a sentirme valorada, empecé a sentirme que yo valía, que yo era una mujer maravillosa y que si Dios me había guardado de tantas cosas que me habían pasado, era porque Él tenía un plan conmigo muy grande. Y así fue, Dios en menos de una semana, yo en medio de conocer a Dios y todo, yo seguía rebelde, desobedeciéndole, y empecé a presionar a mi esposo para divorciarnos. Nosotros somos casados por la Iglesia Católica y pedí una cita para la curia. Fuimos a esa cita, me dieron la entrevista con el párroco para el día miércoles, nosotros fuimos el lunes, me la dieron el día miércoles y ya íbamos a empezar todo el proceso de anulación. Cuando me llamaron ese mismo día que salimos de la curia y me dieron una entrevista de trabajo que llevaba esperando hacía más o menos 2 meses, a la misma hora que teníamos la cita con el párroco. Entonces él me decía, pero si usted cree en Dios, si usted ve que Dios no le agrada el divorcio, ¿por qué estás obligándome a hacer esto? Y yo le decía, porque ya no quiero más,
porque tus humillaciones no me las aguanto más, no te quiero seguir viendo borracho, porque en ese tiempo que estuvimos separados, que fue 1 año y medio, borracho, mujeriego, bueno, muchas cosas. Él había empezado también a hacer, iba a empezar a hacer pactos de brujería porque él es manager, entonces quería abrirse su carrera como lo han hecho muchos artistas del medio musical aquí en Medellín, que han asistido a brujas para que supuestamente pues les dé la fama. Ese día Dios me dio una palabra para él, que él es el dueño del oro y de la plata. Eh, eh, eso fue 8 días antes de la reunión, perdón, en la iglesia. Y, y él se fue de mi casa furioso porque me dijo que yo era una loca, que yo me había vuelto loca, que ya él no, pues que él no quería estar conmigo porque yo ya no salía ni hacía nada por estar rezando para que él volviera, y él no pensaba volver conmigo porque él era muy feliz. Así fue, fuimos a la curia, fui a la entrevista, y sin embargo yo seguía diciéndole a Dios, no importa Dios, yo sé que yo me quiero separar, yo me quiero divorciar, yo no quiero este hombre, si tú lo vas a cambiar, cámbialo, o sea, cuando me lo traigan me lo tienes que devolver conforme a tu voluntad y sirviéndote a ti, y si no, déjamelo por allá. Lloré mucho, sufrí mucho, mucho por ese matrimonio fallido, porque para mí él era el hombre de mi vida, yo lo tenía en un pedestal, y en todo ese tiempo fue como se rompió toda esa imagen que yo tenía de él, a pesar de, pues, de haber tenido una relación tan mala como la que teníamos de novios. Al jueves yo fui a mi iglesia, y mi pastor nos invitó a un encuentro ese fin de semana. Yo le dije, yo no tengo plata para ir porque yo no estoy trabajando. Y me dijo, no, no importa, yo se lo regalo. Yo le dije, yo sé que Santiago no va a ir porque él no cree en Dios, él dice que pues que no. Me dijo, oremos. Eso fue jueves, oré jueves y el viernes todo el día en ayuno con la hermana de él. Cuando llegó ese viernes, él llegó a mi casa y lo invitamos al encuentro. Él me dijo, sí, yo voy. Yo le dije, no, 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 no me digas si quieres ir porque ella está acá, porque después de que se vaya vas a pelearme y me vas a tratar mal. Me dijo, no, yo quiero ir. Él ese día no me dijo qué era lo que estaba pasando. Fuimos a ese encuentro. eh, Nunca me imaginé que él se iba a bautizar en ese momento, porque él estaba muy reacio. Nos separaron de los hombres y las mujeres cuando yo escuché que todo el mundo estaba como aplaudiendo y todos asombrados porque él se había bautizado. Y fue algo, pues, para mí, yo decía, solo Dios puede hacer esto, porque él venía con una actitud muy reacia. Cuando ya por la tarde nos va contando que ese día que salió de mi casa enojado, en medio de una rumba, conoció 4 personas, y esas 4 personas no se conocían entre sí, ni me conocían a mí, y le dijeron exactamente las mismas palabras que yo le había dicho antes de salir de la casa. Entonces, él ese lunes que fuimos a la curia, él llegó a la casa y se arrodilló y le pidió a Dios que si Dios quería que le sirviera, le diera una señal para cambiar. Y él dice que la señal fue haberlo invitado al encuentro. A partir de ese momento empezamos a sanar muchas cosas, a romper un montón de cadenas. Nosotros no habíamos podido quedar en embarazo, habíamos perdido a nuestro bebé a los 4 meses, y después habíamos perdido otros de un mes, y no habíamos podido embarazarnos. Inclusive pues ya cuando estábamos bien, ahorita después de que regresamos, ya llevamos 1 año de la restauración de nuestro hogar. El Señor nos ha bendecido grandemente. Mi esposo cambió de un hombre borracho, de un hombre rumbero, a ser un hombre de la casa. Se dio cuenta que él debe ser el sacerdote del hogar, la cabeza del hogar, y pudimos ordenar nuestra casa de las cosas que antes no teníamos. Dios nos alejó personas que no eran conformes a su voluntad ni al orden natural, y ha sido de muchas bendiciones porque Dios nos ha transformado. O sea, la persona que éramos antes a la que somos hoy son 2 personas totalmente diferentes. Eh, Conocimos a Dios de muchas maneras, a través de muchos testimonios. La primera vez que mi esposo fue a un capítulo, salió corriendo enojado, me dijo que yo
qué me pasaba, por qué le tenía que contar a la gente nuestra historia. Él pensaba que el señor que estaba contando la historia estaba hablando de nosotros y era su testimonio. Entonces no quiso volver ese día a los capítulos, pero ya ahora sí me ha acompañado. Eh, ha sido un cambio muy bonito, es un hombre como yo se lo había pedido a Dios, un hombre entregado a su familia, un hombre amoroso que le sirve a la iglesia, o sea, ha sido muy chévere. Aparte de eso, entregamos en oración en uno de los a él y, y en nuestra iglesia y al Señor la petición de tener nuestro bebé y el Señor nos ha bendecido grandemente. Ahorita estoy en embarazo, tengo 11 semanas de embarazo. Fue un embarazo muy duro porque al principio el bebé no se lograba ver en las ecografías, entonces nos decían que era un tumor que yo tenía. Inclusive hace más o menos 15 días estuve en urgencias y el médico me decía como, no, pero es que yo no veo ningún bebé ahí. Y alguien me contó esta semana que estaba una paciente en el hospital que el médico le dijo que yo iba a volver porque no tenía ningún bebé, que no era ningún bebé, que yo no sé por qué estaba, que él no entendía yo por qué estaba convencida de que iba a tener un bebé, si no, no era así. Eh, pero yo decía, o sea, yo sentía en mi corazón que Dios sí me iba a regalar este bebé. Hace 8 días fuimos a la ecografía donde ya nos tenían que definir. Cuando llegué y entré, no se veía el bebé porque tengo unos miomas y no se lograba ver el bebé. Se veía la bolsita, pero no había no había palpitaciones. Yo empecé a orar en ese momento, yo, Señor, tú eres grande, yo creo en tus promesas, yo creo que empecé a pensar en una canción que dice, tú estás obrando, yo sé que algo va a suceder, la de Marcela Gándara, no me acuerdo muy bien cómo es la letra, pero empecé a pensar solo en ese pedacito, tú estás obrando, aunque no lo pueda ver, sé que estás obrando. Cuando me va diciendo él, wow, sí, mira, míralo, mira al bebé, míralo, y empezó a moverse, o sea, eso fue que el médico gritó de la felicidad, me dijo, wow, Dios, gracias, gracias. Se quedó media hora conmigo en esa ecografía mientras podíamos, o sea, y pudimos grabar el bebé, pudo medirlo y me dijo, tu bebé está muy bien, eso solo lo hace Dios. Y yo dije, sí, así es. E inclusive dentro de la primera ecografía me habían colocado que era un embarazo molar y ya ahorita mi bebé está creciendo bien, los exámenes de la hormona del embarazo están súper bien. Entonces, o sea, Dios ha sido tan maravilloso que realmente no sé por lo que estás pasando en este momento. Lo único que te puedo decir es que si pones esa semillita, esa granito de confianza en Dios, créeme que Dios puede mostrarte su poder, que es un Dios de lo imposible. Y yo le doy gracias a Dios porque mi matrimonio se restauró, porque hoy puedo decir, Dios me ha dado este regalo tan maravilloso de este bebé y muchas otras bendiciones que hay días obviamente que debemos mejorar como seres humanos y cambiar. Todos los días debemos cambiar, pero con Dios es todo mucho más fácil. Yo cuando llegué a esta organización, el primer día, mmm, ese día, hicieron una oración que llegó a mi corazón. Y yo quisiera que ustedes me acompañen y la repitan conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, te abro mi corazón te abro mi corazón y te pido que entres a mi vida. y te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y único Salvador. Te acepto como mi Señor y único Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos Me arrepiento de ellos y decido dejarlos atrás. y decido dejarlos atrás. Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz para la salvación de mi alma, para la salvación de mi alma, para que mi nombre esté escrito para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona, Ayúdame a ser una nueva persona, renovada y transformada renovada y transformada día a día en el conocimiento de tu verdad
día a día en el conocimiento de tu verdad en Cristo, amén. en Cristo. Amén. Bueno, Shirley, qué lindo este testimonio. Queridas personas invitadas que se han conectado, pues es a esto a lo que nosotros los invitamos a ustedes en esta fraternidad que hoy está compartiendo con ustedes este maravilloso testimonio de restauración, de este paso de esa oscuridad en la que vivía Shirley a esa luz en la que vive hoy. Mírenle esa cara de alegría y de felicidad que tiene, pues es aquí donde podemos ver nosotros estos cambios de vida y este evangelio completo del que les hablábamos, donde ella ve esos milagros y esos prodigios, esas sanaciones, cómo te sana este Jesucristo de ese, del, te quita el alcohol y la droga, bueno, todas estas cosas, este cambio de vida que ha tenido Shirley solamente porque ella le dijo a Jesús que sí, que lo recibía y le entregó el control y le dijo que sí, se dio esa oportunidad con él y bueno, es solamente con Cristo en el corazón con quien tenemos este y sentimos este gozo y cambiamos y nuestra vida es diferente y lo podemos sentir y podemos sentarnos aquí a contarlo como lo acaba de hacer Shirley. Muchas gracias, Shirley. Qué belleza, qué hermosura de testimonio Gracias. y qué lindo que lo hayas compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Sé que hay muchas personas a las que les llegó y les ha impactado este testimonio. Me encanta saber que tu vida está así gracias a que aceptaste a Jesucristo. Es a esto a que los invitamos, queridos amigos, a que acepten a Jesucristo en su vida, que decidan tener una relación cercana y personal con Él. No es más, es a eso, a que decidan entregar su vida, decirle que sí, decirle que quiero que cambie mi vida, que quiero que hagas y que actúes en mi vida y solamente esperar a que cosas maravillosas sucedan como en este testimonio. Yo quería preguntarte también, Shirley, en medio de toda esta pandemia y todo lo que todos estamos viviendo en este momento, ¿cómo ha sido esa reconciliación, esa restauración tuya ahora que otra vez te reencontraste con tu esposo y casi obligados en un espacio, en un espacio que es nuestro hogar? Entonces, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Qué has sentido? ¿Cómo se ha visto ese poder de ese Jesucristo ahí en tu casa ahora? Bueno, nosotros llevamos, o sea, estamos como en el luna de miel, por decirlo Mm, así, porque estamos viviendo desde diciembre, pues nuevamente. O sea, nos mudamos para el apartamento en diciembre del año pasado. El estar, pues estamos solos porque mi hijo está donde mi mamá en estos momentos. Eh, pues es el resultado del embarazo, pues. Pues fue algo, a veces es duro porque es volvernos a conocer, es volver a aprender a convivir con esa persona, ¿cierto? Porque él ya él vivió un año solo y tenía ciertas manías, ya ciertos antecedentes, pero ha sido algo muy chévere. Estamos como en pues como el noviazgo, ese noviazgo que nunca tuvimos, ese noviazgo sano, ese noviazgo bonito, es volver a empezar. O sea, por eso dice la palabra que nuevas criaturas somos. Es eso, es renacer, es algo que si alguien en ese momento está por un proceso de con su matrimonio mal, no lo tiren a la basura, porque muchas veces era lo que yo les decía, nos preparamos para la boda, pero no para el matrimonio, y eso es lo más importante, es prepararnos y ser conscientes de que un hogar es crecer los dos juntos, porque yo antes veía a mi esposo como mío y no como esa ayuda que el Señor puso para que los dos caminemos conforme a su voluntad. Y es entender cuál es mi posición, no hablando desde una posición machista, sino que
es esa estructura que Dios quiere como la familia natural, que es el padre, que es Dios, el esposo, la esposa y los hijos. Y eso era lo que nosotros no entendíamos. En mi casa estaba, era como yo que quería pasar por encima de todos y ya ahorita es una decisión, por ejemplo, si vamos a tomar una decisión, ya es más una decisión en pareja, ya, ya es más en conjunto, ya sabemos que Dios está primero y que primero debemos pedirle la bendición a Él y ya luego, lo que Él nos responda, seguir adelante. Ha sido algo muy bonito, la verdad, poder compartir este tiempo juntos y solitos en pareja. Hemos crecido en muchas cosas y hemos podido mejorar muchas cosas que nos faltaban aún por pulir. Qué bueno. Me alegro mucho. Y seguirán creciendo los dos mientras Jesucristo esté ahí en mitad de ustedes. Y estas herramientas de las que nos hablas tan valiosas que también nos dan en esta fraternidad, la lectura de la palabra, la oración tan eficaz que es tan importante escucharlo, escucharlo de ti, de una persona joven, de una persona que tuvo que perdonar, que no para todas las personas es fácil perdonar. Y Entonces es bien bonito y te agradecemos que hayas sido tú quien nos haya expresado eh, esa, esa, esa reconciliación tan hermosa. María Eugenia, es que Entonces, muchas veces cuando nosotros somos, o sea, para mí yo era demasiado orgullosa y yo ser capaz de decirle a una persona, perdóname, yo fui la que me equivoqué, yo fui la que hice esto, era, no, yo jamás, pues, ¿cómo? Y he aprendido que cuando uno perdona y uno es capaz de acercarse y decirle a esa persona, perdóname, ni siquiera el favor se lo está haciendo a esa persona, se lo está haciendo uno porque se está quitando un montón de cargas que uno no sabe lo que eso lleva a su vida y a la vida de sus hijos y de su familia. así es, tú lo dijiste, perdonar libera. Y cuando uno perdona, se libera, se abre esa cárcel en la que uno mismo se mete cuando decide no perdonar. Pero ¿quién nos da ese valor para hacerlo? Es El- solamente tener a Jesucristo en el corazón. De allá viene la fuerza y Él es el único que nos da ese valor para hacerlo y ese conocimiento también que adquirimos aquí para aprender de las cosas de Jesucristo, que al final es el dueño de esta organización, no lo hemos dicho pues así, pero Jesucristo es el dueño de esta organización y nos complace decirlo con la, el con, orgullo. sí, nos complace decirlo y nos da mucha alegría de nombrarlo. Entonces, pues, mira, nosotros cuando nos reunimos presencialmente, eh, a nosotros nos pasan unas hojitas para que escribamos todo lo que le queramos hablar a Dios, lo que le queramos decir, las gracias que le queremos dar por todos esos cambios que hemos visto en nuestra vida, todo lo que le queramos escribir. Pues seguramente a ti también te la pasaron en un momento. Y ahora los invito a todos, a ti, Cirlia, a todos, cojan un papelito si lo tienen a la mano, escriban o traigan sus anhelos a su mente, a su corazón. Seguramente Dios está escuchándolos, Él va a leer todo esto porque escribir es otra forma de orar. Entonces, escriban por favor, vamos a tener un minutito o menos para hacerlo. Eh, Dios ya sabe cuáles son los anhelos pero, de nosotros, pero Él sabe también lo que necesitamos. Entonces los invito a que escriban, los invito a que le hablen y a que expresen y a que le expresen a Él todo lo que le quieran decir. Un minutico, por favor. Vamos a orar por las familias de fraternidad y por todas las familias de Colombia, de todas las personas que nos acompañan en este día, de personas de Nicaragua, de Costa Rica, de Colombia, Medellín y Cali que se han conectado.
que estas familias sean restauradas, así como fue restaurada la familia de Shirley. Escucha, Señor, estas peticiones que hoy te hacen estas personas. Vamos a orar por las restauraciones, sanaciones, por los enfermos, por los que están inquietos por esta situación que estamos pasando, por los que tienen temor. Vamos a, a acordarnos de estas personas que han pedido que oremos por ellas. Eh, si nos han pedido ayuda y no contamos con los medios físicos, pues vamos a darles de lo que tenemos. Entonces, invitémoslas a estos eventos, compartamos estos links, no lo dudemos, que no nos dé pena, que no sabemos qué está necesitando una persona que nos pide ayuda. Entonces, nosotros somos esta fraternidad, servimos en esta fraternidad y ese es nuestro trabajo. Entonces, hagámoslo con valentía. Bueno, yo creo que ya escribimos, ya le hablamos a Dios. Yo quiero pedirle a Shirley que hagas una oración por estas peticiones, anhelos que acaban de hacer las personas conectadas. Y bueno, por favor, nos regalas una oración por todo esto, Shirley. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, María Eugenia, a ti. Eh, Señor, hoy te entregamos a cada una de estas familias, Padre amado, que estamos presentes. Te pido, Señor, que transformes estas vidas. Si alguien necesita de ti, muéstrale que tú eres grande, que tú eres ese Dios de lo imposible. Señor, yo te pido por Colombia, te pido, Señor, por nuestra salud, te pido por los países que están en ese momento conectados, te pido por el mundo entero, Señor, que tantas personas hoy clamamos a ti porque necesitamos de ti, porque te hemos dejado de lado, Señor, que seas tú nuevamente el centro de nuestras vidas, Padre Celestial, que seas tú tomando el control de cada una de estas familias, de nuestros jóvenes, de nuestras personas adultas mayores, que son las personas más afectadas con esta enfermedad del COVID, Señor. Ayúdanos a salir bien de acá. Sé que a través de los problemas tú te glorificas y que todas las cosas malas solo es para enseñarnos porque nuestra desobediencia es demasiado grande y a veces nos debes reprender como ese padre que ama a sus hijos. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de estas personas. Te entrego estas mujeres de la fraternidad, te entrego cada uno de estos capítulos para que podamos seguir llegando a muchas, muchas personas en el mundo, para que podamos servirte, Señor, y glorificarte y honrarte, porque tú eres el dueño de esta organización y que seas tú, Señor, el que su nombre quede en alto. Gracias, Dios, gracias, Padre Jesús, por tu sacrificio, porque tu sacrificio nos ha comprado. Gracias por tu inmenso amor que solo tú nos puedes dar. Amén.